Estamos en comunicación con Jorge Nieto. Como ustedes saben, él ha sido ministro de Cultura, ministro de Defensa, es político, es analista, es un estratega en comunicación política y ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada para conversar con nosotros el día de hoy. Además, él ya aquí en el programa hace unas varias semanas anunció que tenía la clara voluntad y vocación de participar más activamente en la política y ser candidato en el 2021. Señor Jorge Nieto, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola Glatzer, qué gusto de escucharte y de verte después de todo este tiempo de encierro. Exactamente, muchísimas gracias Mariana a usted por atendernos esta mañana. Comienzo por lo último que acabo de comentar y mostrarle a nuestros seguidores. Esto que ya se presenta a tono de confrontación más explícita entre el presidente de la República o su gobierno y el Congreso de la República es señal de qué, de que hay desacuerdo en temas fundamentales, es una estrategia de ambos para uno hacerse el que hace más que el otro, descalificarse, parte del desgaste, ¿qué es? Bueno, quizás también sea señal de que no estamos estando a la altura de las circunstancias. En este momento, nada es más importante que derrotar el virus y contener la pandemia. Nada. Soy promotor, junto con otros y otras personas, de un partido político que en este momento no tiene reglas claras, no tiene plazos establecidos y no sabe bien a bien cómo va a continuar su trabajo de recolección de firmas y de construcción de comités. Íbamos bastante bien hasta que llegó la pandemia. Y sin embargo, pese a eso, creo que lo principal sigue siendo la contención de la pandemia. De modo que, sea lo que fuere, Glatzer, estrategia, circunstancia, aprovechamiento, yo haría un llamado a todos a mantener la calma y la cordura y no olvidarnos, como ha dicho el presidente, que la pelea en este momento es con la pandemia y que todos tenemos que hacer para fortalecer un mando y una dirección para resolver los problemas. Ahora, me parece pertinente el llamado que hace usted y coincido plenamente en que este no es el momento, es decir, la deliberación política sobre la actuación inclusive de quienes están en este momento en el poder del Estado tendrá que hacerse con rigor, pero hay que salir del problema, estoy de acuerdo con eso, pero daría la impresión que es parte de un modo de actuar que va a intensificarse en los próximos días, porque yo no sé cuál es la valoración que usted hace de lo que ha sido la actuación del gobierno, pero el presidente a los 70 días casi de iniciado el problema, ya inclusive, y usted es un experto en temas de comunicación política, ya no está siendo tan eficiente y está apelando a asuntos que creo muy rápidamente lo puedan ubicar mejor y ha encontrado tal vez en un Congreso que no está comportándose tan bien elementos pues para empezar un poquito a pegarle al porfiado como se dice. Me gustaría que pueda darnos su opinión sobre eso. Estamos en un momento en el cual el gobierno va a tener que tomar una decisión muy, muy delicada. ¿Cuál es esa decisión? ¿Mantenemos la cuarentena o suspendemos la cuarentena y la comenzamos a reabrir paulatinamente por áreas y por sectores? Esa decisión es de la mayor importancia, Glatze, porque lo que está en juego son vidas humanas. ¿Cómo sabemos en qué estado está la pandemia en el Perú? A través de lo que los epidemiólogos y estadísticos llaman la R, la tasa de contagio. Yo he pedido que se nos dé la verdad completa. La verdad completa es bien sencilla. Abramos la base de datos con la que se toman, se construyen los modelos de cálculo de ese indicador que va a ser parte de la decisión importante que va a tomar ese gobierno. Abrámosla a todos. Que no tengamos que ver a grupos de periodismo independiente haciendo investigaciones para revelar cuestiones que en realidad deberían ser datos y cifras que estén en la mano de todos los peruanos porque es información pública. Hemos visto en las redes sociales en los 2 meses pasados aparecer a investigadores peruanos que están algunos en el Perú y otros en otros países o estudiando o trabajando con gobiernos extranjeros para entender la pandemia desde sus especialidades, darnos aportes muy importantes
en el conocimiento del desarrollo del virus. Muy bien, creo que al gobierno y a la sociedad peruana le haría bien abrir esas bases de datos a los investigadores con todas las limitaciones que tenga que tenerse. Me imagino que hay data que no es, que es sensible y que no puede ser publicitada, pero con todas con todos los controles, abrir esa base de datos a los investigadores independientes le ayudaría al gobierno en un doble sentido. Si los cálculos del gobierno son adecuados, se los confirmaría y todos tranquilos. Si los cálculos del gobierno no son equivocados, se lo dirían y le ayudarían a revisar y a tratar de tener una mirada más fina del problema. Este es un lado del asunto. El otro lado del asunto es el desarrollo de la crisis económica. Estamos teniendo un parón económico muy fuerte en el país y eso está afectando particularmente a las familias más pobres, que son las que presionan por salir para conseguir el pan del día. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que necesitamos? Que todos los elementos con los cuales el gobierno va a decidir se coloquen sobre la mesa y que podamos, ahora, sobre todos los temas, cosas, acceder a quería, tomando lo que usted plantea, hacerle esta anotación, ¿no? Estando de acuerdo que por un principio, además de rendición de cuentas y de transparencia, que un Estado democrático tiene que sostener inclusive en épocas de emergencia, hay que hacerlo para tomar mejores decisiones. Pero a la base de su preocupación, ¿qué cosa es lo que concretamente hay? Una desconfianza de que el gobierno no esté dando las cifras exactas y esté maquillando la situación, que hay tal nivel de desorden en un Estado con problemas estructurales que es imposible tener certeza sobre qué escenario nos estamos moviendo, o digamos pura irresponsabilidad y algo de desdén y soberbia de creer que ellos tienen la fórmula y no querer compartir las decisiones con otros sectores. ¿Por dónde inclinaría usted, hacia dónde inclinaría usted su posición en ese debate? Mire, yo observo la situación y veo aparecer elementos que llaman a preocupación. Por ejemplo, la información sobre los muertos en Loreto. Las cifras del gobierno son como 90 y algo, y las cifras de la prensa local son como 800 y algo. Es decir, estamos hablando de una diferencia muy significativa. Otro tanto ocurre en el caso de Pucallpa, de Ucayali. Otro tanto ocurrió en el conteo que hizo, no sé cuál es el vínculo que se establece, IDL Reporteros, cuando hizo la investigación sobre el número de muertos que había en el país. Y hay sobre este tema una discusión. Pero adicionalmente a eso han habido discusiones entre un ministro y un grupo de médicos, entre una directora o un grupo o una institución médica y su unidad hospitalaria más importante sobre las calidades o no calidades de los elementos que se les dan para poder protegerse frente al virus. Es decir, hay una serie de elementos que están erosionando, arañando la confianza pública, no porque esté mintiendo el gobierno, pero porque están apareciendo temas que parece ser no están siendo mirados, no están siendo contabilizados. Probablemente nuestra base de datos con la cual se toman las decisiones sea muy mala y no se pueda conseguir toda la información porque tenemos deficiencias estructurales. Mayor razón para abrir la información. De modo que técnicos, investigadores, científicos sociales, científicos especialistas en epidemias puedan ayudar al gobierno a que con esa información recolectada se le saque mucho mayor provecho y podamos tener una decisión muy informada. ¿Por qué es importante, Glatzer? No sé si usted ha tenido oportunidad de mirar las intervenciones de la señora Merkel. No digo que seamos Alemania, pero si uno mira las intervenciones de la señora Merkel, cada décima de punto supone un ajuste en la política pública. Cada décima de punto de la R, de la tasa de infección, supone una política diferente. Entonces, no es lo mismo el 1.4 que el 1.3, que el 1.2, que el 1.1. Y la R debe estar por debajo de 1 y no por debajo 0.9, por debajo 0.4, 0.3 o 5 para poder tomar decisiones en el sentido en que pareciera que estamos yendo. Lo que me parece que debemos evitar, y es lo que en algún momento yo he sentido, y hoy día lo dice un importante comentarista en un artículo en el periódico, es que entremos
ya no a la fase del martillo y la danza, o del martillo y el huayno, sino que entremos a una situación en la cual cada quien baila con su pañuelo. Eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que seguir cohesionándonos y uniéndonos para salir de esta juntos. Y si las decisiones que se tienen que tomar son muy difíciles, porque no tenemos los indicadores necesarios para producir ciertas modificaciones, pero al mismo tiempo la presión económica es de tal magnitud que tenemos que hacer aquello que no deberíamos hacer por indicaciones de un análisis científico de la epidemia, nos lo tienen que informar. Porque una ciudadanía Ahora, claro, informada pero digamos, el planteamiento, puede tomar mejores decisiones. sí, el planteamiento deja de lado un elemento que me parece sí es importante. O sea, el presidente ha anunciado que la R ya está por debajo del 1. Por eso es que le pregunto si es que el gobierno está diciendo o no exactamente lo que pasa. Porque el presidente, al anunciar de que hemos llegado a la meseta, hizo en su presentación esa anotación. Dijo, estamos en 0.9, o sea, es decir, ya el asunto está bajando. Y lo segundo que quería preguntarle es, y se ha por estos días también planteado de manera explícita, el presidente de la República tiene, por lo menos en las encuestas que se han hecho hasta ahora, no sabemos cómo le va a ir en la que se haga el fin de semana, pues con un alto índice de aprobación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible, si hay una serie de críticas, si hay un desgaste y las cosas no están resultando como uno quisiera, que la gente siga apoyando al presidente por encima del 80%? Y una de las cosas que se establece como un elemento es que está jugando solo en ese partido. Es decir, no hay líderes políticos que estén, no digo anotando y criticando y cuestionando cosas que no se han hecho bien, sino proponiendo salidas. Es decir, hacia dónde tenemos que ir. Ya, esto lo hizo mal, pero ¿qué hay que hacer hoy? Porque así como no vale que el presidente diga, cuando llegué había 100 camas, ahora tenemos 1000, eso ya no resuelve el problema. Tampoco resuelve el problema de decir, oye, está mal lo que ha hecho el presidente si no planteamos qué hacer en este momento ahora. ¿Hacia dónde va su punto de vista en relación a eso? Como tú has dicho bien en relación al primer tema, el presidente dijo al pasar que la tasa de infección estaba bajando. Pero las cifras posteriores no nos dicen eso. Análisis independientes que circulan en las redes nos muestran que la tasa de infección es, en todos los casos de los análisis regionales, está por sobre 1. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Discutir con una frase o mostrar los datos, la base de datos y los análisis. Porque, como tú has dicho bien, fue una frase. Estábamos en una meseta, se habló la discusión sobre el tema de la meseta. Fue una frase, pero el tema es de la mayor importancia, que necesitamos toda la información que sustente esa frase. El asunto público en una sociedad democrática no es un asunto de fe, es un asunto de razonabilidad, de intercambio de razones. Eso en relación al punto de la información. Por eso una propuesta concreta es: abran la base de datos a investigadores independientes que confirmen o no los análisis del gobierno, porque finalmente no solo va a ser una decisión de política pública, sino que si yo salgo con mucha confianza a moverme porque ya la tasa de infección está muy abajo y entonces yo puedo hacer mi vida casi como siempre, que va a ser la tendencia de un sector muy importante de compatriotas, según vemos los comportamientos que hemos visto en los últimos 2 meses, eso puede ocasionar una pérdida de vidas muy grande y probablemente un daño económico mayor, porque es mejor prolongar una situación de cuarentena que volver a caer en ella, como ha pasado en Santiago de Chile, resultado de que la apertura ha sido muy prematura. Entonces, ahí tienes una propuesta muy concreta: abran la base de datos, que por otra parte es información pública, no publicitada, pero pública, a investigadores independientes. No estoy diciendo que muestren a todo el mundo, no, pero hay investigadores especializados, lo hemos visto en los últimos 2 meses, que pueden hacer perfectamente ese trabajo. En relación al tema de la legitimidad, yo creo que el apoyo al presidente debe ser muy alto, y está bien que así sea. En una circunstancia como esta, tú necesitas tener una sola conducción. En su momento lo dijimos de una manera muy precisa: una sola fuerza. Está bien, pero necesitamos que esa conducción, que es el liderazgo, nos dé todos los elementos para mantener esa sensación de confianza plena en su mandato, en su conducción. Y lo que vemos, en cambio, es que comienzan a aparecer situaciones que complican.
Por ejemplo, en una buena medida, el nuevo ministro de Salud construyó un comité técnico de apoyo, pero le ha renunciado a la cuarta parte del comité. Algo no está bien. No es que yo quiera criticar particularmente ni al gobierno ni al sector, pero hay temas que tienen que ser explicados un poco más. Eh, es evidente que el dinero que se dio para apoyar a las familias, las primeras prestaciones y la segunda, la del bono familiar, que recién dicen que saldría el día de hoy, eso no está bien. Es difícil que la gente pueda sostener una pandemia si no tiene o pan o dinero o pan en la mesa o dinero en el bolsillo. Entonces, hay cosas que tienen que ser perfeccionadas. Creo además que podríamos usar mucho más las capacidades logísticas y organizacionales de lo que es el mejor aparato que tenemos para eso en el país, que son las Fuerzas Armadas. Pero esos son Ahora, temas menores. este es el momento para una convocatoria más amplia, como se ha planteado, es decir, de que no solo quienes aspiran a la presidencia de la República, sino líderes políticos de otras agrupaciones puedan buscar un espacio para sumarse al gobierno, que el gobierno abra la posibilidad de que esto suceda. ¿Le parece que por ahí va un poco lo que habría que hacer para mejorar el desempeño del Ejecutivo en general? Es decir, que sea un gabinete de ancha base, como se dice, en el caso suyo, por ejemplo, que fue ministro en el gobierno, en la primera parte de este gobierno, cuando estuvo Pedro Pablo Kuczynski, le tocó estar a la cabeza de la respuesta al niño costero, que fue muy severo, por ejemplo, cuyo desempeño terminó siendo valorado significativamente por la población también, que hizo que el gobierno subiera una buena cantidad de puntos. Que claro, el gobierno no supo administrar y lo perdió también una semana después, pero el asunto está en que este es el momento. ¿Estaría, por ejemplo, personas como usted en la disposición de colaborar a ese nivel, o considera de que eso no es lo mejor y que más bien es abrir la información, hacerlo más transparente y apoyar al gobierno que con sus decisiones y con la gente que considere más adecuada siga impulsando el trabajo? Yo creo que de lo que se trata es de fortalecer el trabajo para luchar contra la pandemia. ¿Cuál es la forma? Eso es una cosa que el presidente y el gobierno tienen que decidir. ¿Por qué digo esto de esta manera? Porque ellos tienen toda la información, Blatz. En una situación de crisis como esta, tienes una enorme cantidad de información que llega a muy pocas mesas. Por eso estoy señalando que en el caso específico de las estadísticas sobre la pandemia y su desarrollo, tienen que abrir la información y la base de datos de investigadores. Eso es muy importante. Redundará en la confianza de la población y en la legitimidad del gobierno. No nos olvidemos que esto de hoy día son decisiones que están marcando la situación de vidas humanas, y que luego, más adelante, cuando todo esto pase y sea controlado, entraremos a un momento de balance y de cuentas. Hay que ser muy conscientes de ello. Y entonces es importante, más allá de los resultados en las encuestas, que siempre son importantes, pero que tienen también un límite, que se logre la mayor cohesión posible. ¿Cuál es la forma? Si un ajuste de gabinete, una incorporación, o simplemente que se señalen las áreas en las cuales uno ve que están las cosas no marchando tan bien, eso es lo de menos. Lo importante hoy día es que tengamos una dirección cohesionada con una estrategia buena y al mismo tiempo con una gran capacidad de gestión. Por ejemplo, en el tema de gestión es evidente que han habido situaciones que no debieron haber habido. Entonces, es importante que esas cosas se corrijan. Toda crítica o todo señalamiento al gobierno no quiere traérselo abajo. Al contrario, quiere fortalecer su acción para que salgamos juntos de la pandemia. Sí, y para terminar, señor Jorge Neto, quería regresar a la descripción del escenario que usted hizo, ya no solo de cara a lo que estamos pasando como país, sino a la viabilidad de nuevas alternativas políticas como la que usted estaba emprendiendo. ¿En qué va a quedar? Habida cuenta, la pandemia ha parado todo. ¿Eso qué significa concretamente? Que ya está, es evidente la imposibilidad de que puedan agrupaciones como la que usted está impulsando participar, por ejemplo, en las próximas elecciones, porque la situación daría la impresión de que no va a pasar muy rápido, y esto va a ser sin duda un revés severo. Pero ¿qué piensa sobre eso o qué van a hacer? Todo depende en este momento del Congreso. El Congreso tiene que tomar decisiones y mientras más rápido las tome, mejor. Por eso es que no conviene ni tiene sentido ensarzarse en discusiones y enfrentamientos y confrontaciones.
Hay mucho trabajo que hacer, por un lado en relación a la pandemia, que es lo principal, pero por otro lado en relación al tema de las reformas políticas, por ejemplo, para tener unas elecciones tersas, transparentes. Si nosotros volvemos a repetir unas elecciones como las que dieron origen a este Congreso, con las mismas reglas de juego con las que se eligió el Congreso anterior, volveremos a tener un Congreso y un gobierno parecidos. ¿Queremos eso? ¿O queremos mejorar las instituciones políticas, las reglas, los procedimientos para que tengamos una elevación de la calidad política, de la calidad de la oferta política y de nuestra democracia? Está en manos del Congreso resolver, y mientras más rápido mejor, un cronograma y un conjunto de requisitos para que nuevas ofertas políticas ingresen al juego político nacional. Yo creo que es posible. Es posible reajustar el cronograma y de hecho tenemos uno, lo hemos hecho llegar por los canales adecuados, reajustar el cronograma, redefinir las reglas de inscripción para los partidos, dado que las condiciones han cambiado radicalmente, y además hay partidos que hoy día están en el juego político en el Congreso, que son parte del sistema político y que sin embargo no cumplen las mismas reglas que nos están pidiendo a quienes estamos tratando de hacer una nueva opción política. Encontrar ecuanimidad, equidad y transparencia en las decisiones de las reglas y de los planos políticos. Eso está en manos del Congreso. Si eso el Congreso no lo define, ninguna institución, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni las otras, pueden tomar decisiones que podrían facilitar la realización de un proceso electoral en buenas condiciones. Señor Jorge Nieto, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a tener sin duda la posibilidad de seguir hablando varios temas que seguramente van a mantenerse todavía sobre la mesa. Y ya claro, en esta modalidad, por supuesto, que nos va a acompañar probablemente un buen tiempo. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Glatzer, muy amable.